Estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana en la iglesia. Cuando llega el sábado, nos sentimos muy felices porque es un día distinto, un día diferente. Y nuestros niños también se sienten contentos porque van a venir a participar de la escuela sabática y de encontrarse con Dios aquí en la iglesia. La iglesia de West Suburban tiene el número ideal para ser una iglesia fuerte, de compañerismo, de camaradería y de unidad. El número es exacto. Eso es por lo menos lo que los estudios de crecimiento de iglesia dicen, que iglesias de este tamaño son iglesias que van a ser fervorosas, van a ser iglesias donde el fellowship sea grande, bueno y donde todos podamos gozarnos en los milagros de Dios. Qué maravilloso que seamos una iglesia de un tamaño ideal para lograr todas estas cosas. Sin embargo, no todas las iglesias de este tamaño, de esta dimensión, pueden llegar a ese ideal rápidamente o fácilmente. El mundo en nuestros días está atravesando por una situación bien difícil y complicada. La sociedad ha cambiado tanto que los valores de la sociedad se han trastornado. Y las escrituras dicen que en los últimos días a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Hoy día las cosas que antes eran muy malas ya no son tan malas. Y en algunos casos son buenas. Fíjese cómo ha cambiado la sociedad tanto, ¿verdad? Antes, por ejemplo, la familia era objeto de la consideración especial de la sociedad. Se levantaba la familia como el monumento fundamental de la sociedad. Y la familia estaba conformada por papá, mamá e hijos. A lo largo del tiempo, la familia ha cambiado su configuración. Y hoy día existen familias mixtas. Hoy día existen familias que antes las llamábamos disfuncionales, hoy día ya no son más familias disfuncionales. Hoy día son familias típicas de la sociedad de nuestro tiempo. Nosotros diremos, bueno, ¿y qué pasa con los que creemos en Dios y creemos en las Escrituras? ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros nos estamos acostumbrando también a eso. Ya no nos llama la atención. Hoy día es algo completamente normal que eso ocurra. ¿Se acordarán ustedes que hace algunos años, no muchos, ocurría un asesinato, un crimen en los Estados Unidos y era la noticia de primera plana y era el escándalo doloroso para las personas que vivíamos en este país? Hoy día hay una balacera, un shooting en algún lugar y estamos preguntando, ¿y cuántos murieron? Oh, murieron 5. Ah, pues no fue tanto, no fue tanto. Yo pensaba que habían muerto como 15. Oh, mira, murieron 20. Ah, ¿y cuál fue la matanza más grande que ha habido en los Estados Unidos en los últimos años? Todavía no quebró el récord. ¿Se dan cuenta cómo la sociedad ha comenzado a cambiar la mente de los seres humanos y su sensibilidad en nuestros días? En las iglesias cristianas en el pasado teníamos un alto sentido de compromiso con Dios. Estábamos muy preocupados por dedicar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra vida, nuestros recursos para el fortalecimiento de la iglesia y para que otras personas llegaran a conocer a Jesús. Hoy día las preocupaciones ya no son necesariamente esas de manera fundamental. Hoy día son otras las preocupaciones. Las iglesias han caído en preocupaciones más políticas que religiosas hoy día. Y se están discutiendo cosas que no deben. Esta semana recibí una llamada telefónica de California, de una persona muy distinguida, y me hizo una pregunta, que no va a ser el motivo de nuestra
de nuestro sermón de hoy, pero lo pongo como un ejemplo para esta introducción. Y me dice, ¿qué piensa usted sobre la ordenación de la mujer? Y entonces nadie quiere meterse en ese tema. Pero yo le voy a traer aquí algo que yo le dije. Mire usted, yo creo que este problema de la ordenación de la mujer es un problema político-administrativo. Y le voy a decir por qué. Existen en los Estados Unidos más o menos unas 150 pastoras que están trabajando como pastoras. Mi pregunta que yo me formulo es, si la decisión fuera favorable, ¿cómo ayudaría esto a las 15 millones de mujeres adventistas en el mundo? ¿Cómo le ayudaría a crecer espiritualmente o socialmente? ¿O cómo le ayudaría a crecer en cualquier tipo de situación? Pues no tendría mayor repercusión. Y si la solución fuese negativa, ¿cómo la perjudicaría? Espiritualmente, socialmente, pues ninguna, porque se trata de 150 personas. Sin embargo, las iglesias, no solamente la iglesia nuestra, las iglesias en general están debatiendo temas de carácter social y político dentro de las iglesias, dejando de lado lo fundamental que es el prepararnos para que Cristo nos encuentre listos y de preparar a otros para llegar al reino de los cielos. ¿Saben, hermanos? Los debates que no son espirituales, que no tienen que ver con la esencia fundamental que es Jesucristo, nos alejan de Dios. Esta semana recibí una llamada telefónica y se la compartí al doctor. Una hermana me llamó llorando en el teléfono. Pastor, por favor, venga a visitarme a mi casa. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Mi esposo, usted lo conoce, un líder de la iglesia, me dijo que él ya no quiere ser más adventista del séptimo día y que ya se retira definitivamente de la iglesia y que no va a ser más adventista. Y yo lo conozco a ese hermano, un hermano muy bueno, muy correcto dentro de la iglesia, muy practicante de la fe. Así que me fui a visitarlo a la casa. Ese mismo día, cuando terminé el trabajo en la tarde, me fui a su casa. Y le digo, hermano, ¿cuál es la razón por la cual usted quiere dejar la iglesia de Cristo? Y él me dice lo siguiente. Me dice, mire, pastor, usted me conoce, yo he estado años y años en esta iglesia, es su iglesia. Las cosas cada vez se han vuelto más difíciles porque eligen como dirigentes a personas que no son dignas de llevar la responsabilidad. Personas que están comprometidas más con el mundo que con Jesucristo. Y yo me he levantado y he dicho a los dirigentes, a la iglesia, que eso no es posible. Y nadie me hace caso. Así dice, como esta iglesia ya está contaminada y nadie me hace caso y nadie respeta a Dios, entonces yo ya no quiero ser más adventista del séptimo día. Tremenda conclusión. En el nombre de Dios quiere renunciar a Dios. En el nombre de Dios quiere irse a Satanás. Pareciera que esto es algo lógico para el hermano, que yo tengo que defender a Dios y como nadie me hace caso en mi defensa de Dios, entonces ahora dejo a Dios. Qué ilógico, ¿verdad? Pero el enemigo ha creado situaciones dentro de la naturaleza humana que muchas veces nosotros queremos defender a Dios cuando Dios no necesita que se lo defienda. Segundo, Dios es el jefe, el dueño de esta iglesia. Y cuando Dios quiere poner orden, Dios simplemente dice, este se va a poner aquí, y este se va a poner aquí, y este se va a poner aquí, y ocurre. Pero el enemigo quiere hacernos creer que si nosotros no corregimos o no defendemos a Dios, entonces ya la iglesia está mal y nos alejamos de Dios. Un efecto completamente contrario. Y le dije, hermano, usted tiene que arrepentirse delante del Señor y arrodillarse en este momento.
porque lo que usted está haciendo es entregando su vida a Satanás en el nombre de Dios. Supuestamente. Y entonces él abrió los ojos y dijo, efectivamente, porque mi espíritu se malogró. Ahora solamente tengo ira dentro de mi corazón. Ahora solamente tengo ese odio para con los otros. Yo no los puedo ver. Eso es lo que hay en mi corazón en este momento. Y dice, yo en el nombre de Dios estoy teniendo eso. Cuando nuestro corazón comienza a tener efectos negativos y pecaminosos que nos distancian entre nuestros semejantes y nos distancian de Dios, quiere decir que estamos en el camino equivocado, que estamos tomando acciones equivocadas. Ahora, brevemente esta mañana, porque no tenemos mucho tiempo, quiero decirles de que el Señor hizo provisión para que eso no ocurriera en la vida de sus hijos. Nosotros vemos a veces la iglesia como un conjunto, vemos a la iglesia como un grupo, cuando deberíamos ver a la iglesia en forma individual. Y nos afecta cuando el conjunto y el grupo no caminan de acuerdo a como Dios dijo que debe caminar. Y nos afecta a nosotros más que a Dios mismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué se produce ese fenómeno? Porque no es solamente un fenómeno de este hermano que estaba pasando ese problema espiritual. Es un fenómeno de todos nosotros. Dios hizo provisión para resolver ese problema en la vida de los creyentes. Y quiero decirles que a lo largo de estos días que voy a estar con ustedes, vamos a ir resolviendo esta situación. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes en Jesucristo, nosotros y nuestra familia, a pesar de las crisis que podríamos vivir en nuestra interrelación personal o en nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos hacer? Es importante saber qué pasa, pero es más importante saber cómo hacer las cosas, y Dios las dice con toda claridad. Esta mañana solamente vamos a ver un aspecto pequeño de ese cómo. Dios hizo provisión, y la provisión de Dios está claramente establecida en la Escritura. Jesús vino a esta tierra, preparó 12 apóstoles. De los 12, ¿recuerdan ustedes cuál fue el resultado de la escuela de Cristo? Cuando vino la prueba, ¿qué pasó con uno de ellos? Lo traicionó, ¿verdad? Lo traicionó y finalmente nunca se arrepintió y murió y se perdió. ¿Qué pasó con los 9 restantes cuando vino la crisis? Con los 11 restantes, porque los 11 que estuvieron, cuando vino la crisis, escaparon todos. De esos 11, hubo un segundo que lo traicionó. ¿Cómo se llamó? Pedro, que fue el que siempre le prometió a Jesús si es posible morir con él. Y Pedro era sincero, no era un hombre hipócrita, porque Pedro le decía las cosas con el nombre que le correspondía y cuando él contestaba, lo contestaba de corazón, pero él falló. Así que si el Señor Jesucristo hubiese tenido que evaluar el resultado de su ministerio por resultados humanos, hubiésemos dicho que Jesucristo fracasó en la formación de líderes. Imagínense, había estado con ellos todo ese tiempo. Uno de ellos lo negó, otro se echó a perder completamente, lo traicionó. 9 lo abandonaron, tuvieron miedo y se fueron. Y apenas Juan se quedó allí de lejos observando, ni siquiera testificando y con mucho temor. Y diríamos que la evaluación final, la iglesia de Jesucristo de los 12, fue todo un fracaso. Humanamente nosotros pensaríamos así. Pero Dios no mira las cosas como nosotros. Nosotros miramos una iglesia y decimos, esta iglesia está fría. Y de pronto para Dios no está fría. O decimos, mire, este hermano está perdido. De pronto para Dios no está perdido. ¿Y saben por qué? Porque Dios no mira solo el presente. No mira solamente cómo estás tú en este momento. Si Dios mira cómo vas a estar tú de aquí a un tiempo cuando el Espíritu de Dios obre en tu vida. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. El Señor, cuando llamó a sus discípulos, a sus apóstoles,
Él no los llamó porque ellos estaban calificados para ser buenos ni calificados para ser líderes. No los llamó por eso. Él los llamó porque sus corazones eran sensibles a la transformación del poder de Dios. Esa fue la razón por la cual Él los llamó. Ni por su preparación académica, ni por su preparación espiritual, ni por su preparación, diríamos, de liderazgo. No los llamó por eso. Señor no nos llama porque estamos preparados en forma exterior los seres humanos. Lo único que Dios mira es el corazón. Y Dios mira a las personas no de la manera como están, sino de la manera como Él los va a convertir una vez que ellos se entreguen a Dios. ¿No es algo maravilloso eso? Porque de lo contrario, ninguno de nosotros estaría capacitado, calificado para poder llegar a ser un hijo de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando el proceso de transformación se completa. Ahora bien, ¿qué fue lo que produjo esa transformación en la vida de los apóstoles? El Pentecostés. Ese fue el Pentecostés. Y el Señor lo dijo cuando Juan se presenta y dice, miren, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies, Él bautizará con espíritu y ¿qué más? Y fuego. Ahora, no dice que el bautismo del espíritu es diferente que el bautismo de fuego. Con el espíritu y una conjunción copulativa que une las dos, y fuego, es decir, no es diferente hablar del bautismo del espíritu y no es apropiado decir el bautismo del fuego, porque no existe bautismo del fuego. Es uno solo, el bautismo del espíritu. Sin embargo, Dios tiene simbolismos para darnos una comprensión más clara de lo que Él quiere decir acerca del bautismo del espíritu. Mire, Él utiliza el agua como símbolo del espíritu. Y entonces, ¿por qué Dios utiliza el agua como símbolo del espíritu? Porque a través del agua quiere mostrarnos de manera clara cómo el espíritu trabaja. Dios utiliza también el aceite, el viento, utiliza la paloma como símbolo del espíritu y utiliza el fuego como símbolo del espíritu. Brevemente esta mañana, muy brevemente, vamos a hablar acerca del fuego del espíritu. Ahora, sí quiero dejar bien sentado, hermanos, que recibir el bautismo del espíritu es un requisito fundamental para llegar al reino de los cielos. Fundamental, indispensable. El que no recibe el bautismo del espíritu no llegará al reino de los cielos. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos si el Señor nos ha de bautizar o nos ha bautizado con el bautismo del espíritu? De eso rápidamente vamos a hablar. Bien oró el pastor por esta prédica, porque no quiero que sean mis palabras. Y vamos a contestarlo con la escritura. Hoy día es una introducción. El miércoles vamos a tener un tema que va a completar. El día viernes va a ser el tercer tema y el próximo sábado vamos a terminar con esta serie. Entonces, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias. Rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Rápidamente, Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Yo traje una versión diferente a la de ustedes, que es la versión Dios habla hoy. Así que vamos a ustedes, a ver, alguien de ustedes, por favor, lea Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Muy bien. Rápidamente, ¿de quién habla aquí? ¿Quién es el protagonista de esta historia? Isaías. Muy bien. A ver, lean, por favor. ¿Alguien quiere leer para todos? Sí, Silvia. Muy bien. Como no tenemos tiempo, voy a enfocarme directamente
en la razón por la cual Dios a Isaías lo primero que hace, porque recuerden ustedes que llama a Isaías. Isaías era un profeta. Recuerden que cuando Dios se produce este incidente aquí, no es que Isaías no era profeta, ya era un profeta. Pero ahora Dios le está encomendando algo especial porque el pueblo estaba perdido. Y entonces Dios le dice, mira, te voy a preparar para esta misión. Y se ve allí que el ángel viene y toma el carbón encendido con fuego. Que el fuego es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa toca? Toca su corazón, toca sus manos. ¿Qué cosa toca? Sus labios. ¿Y qué dice? ¿Por qué razón toca los labios? ¿Cuál es la razón? El versículo dice allí con toda claridad, ¿para qué? Para limpiar ¿qué cosa? Su culpa, su pecado. Muy bien. ¿Y para qué más? Para que sean perdonados sus pecados. El Señor Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La Escritura dice que la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De las palabras, de la lengua. Pero ¿de dónde proceden las palabras? Del pensamiento, porque nosotros elaboramos aquí nuestros pensamientos. En la elaboración de nuestros pensamientos están unidos nuestras emociones y nuestros juicios. Lo que tenemos aquí en la cabeza. Y entonces lo primero que hace Dios para que el profeta pueda dar el mensaje de amonestación al pueblo perdido es decirle, tienes que cambiar, ¿qué cosa? Lo que sale de tu boca. La primera fuente por la cual el enemigo está destruyendo a los seres humanos hoy es por lo que sale de nuestra boca. Y el Señor Jesucristo fue sumamente claro cuando dijo que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás está utilizando la mente de los seres humanos para dar expresiones a través de su boca para destruir sus propias vidas y destruir la iglesia de Cristo. Y entonces allí comenzamos a encajar. Porque ¿cómo es que personas que se dedican a hacer filosofías humanas o políticas o cualquier tipo de cosas afectan la iglesia de Cristo? A través de su expresión, a través de su pensamiento. ¿Cómo es que una iglesia es afectada? A través de los chismes, a través de las calumnias. ¿Cómo es que una familia es afectada? A través de las ofensas mutuas. ¿Cómo es que se destruye la vida de un ser humano? Jesús dijo, cuando habló acerca del crimen, del asesinato, ¿qué dijo? Cualquiera que le diga a su hermano, tú eres fatuo o necio, mejor dicho, cualquiera que insulte a su hermano, ¿qué cosa está haciendo? Es reo de condenación porque él está cometiendo el acto del suicidio, del homicidio contra su hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El bautismo del Espíritu Santo va a comenzar pidiéndole a Dios que Dios toque nuestros labios. Número 1. Mientras nuestros labios y nuestra boca y nuestras expresiones estén llenas de maldad en el corazón, entonces estaremos muy lejos de que Dios pueda habitar en nuestra vida. Déjenme decir algo más. Miren, hermanos, si usted se da cuenta que lo que sale de su boca le trae un mal sabor, o si lo que sale de su boca le crea una sensación mala en su sistema digestivo o en sus emociones, le sube la presión, su presión sube por lo que usted dice, o su sistema digestivo se trastorna por lo que usted expresa, o usted siente que hay una desazón en lo que usted dice, tenga la seguridad de que eso no proviene de Dios, porque lo que proviene de Dios trae paz, edifica, consuela, anima y sana. Ahora nos podemos dar cuenta cuando
tenemos la manifestación del Espíritu de Dios con nosotros y cuándo no. Muy bien, vamos rápidamente a otro versículo que tengo para compartir con ustedes. No vamos a poder hacerlo todo hoy, así que vamos a dejarlo pendiente para el miércoles. Vamos a hablar unos 2 versículos más aquí. El siguiente está en 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. Vamos a 1 Corintios 3:13. Muy bien, rápidamente, si alguien lo tiene, por favor, léalo. A ver, ¿quién quiere leer? 1 Corintios 3:13. Muy bien, aquí habla de fuego. Miren ustedes, yo les voy a decir algo a ustedes. Cuando en la Biblia se habla de fuego, se habla de 2 tipos de fuego. El fuego eterno y el fuego del Espíritu. Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Muy bien. Cuando el fuego eterno actúa, destruye, acaba, termina. Cuando el fuego del Espíritu llega a la vida de un ser humano, lo renueva, lo cura, lo transforma, lo pule, lo prepara. Allí está el problema. ¿Cuándo sabemos si el fuego que nos conduce y que nos lleva es del Espíritu o es el fuego de muerte? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Pero el único que puede conocer los frutos es Dios y tú, nadie más. Porque yo puedo ver un hermano que de pronto se enciende y dice cosas que a mí me parece que están mal y de pronto está hablando en el nombre de Dios. Y Dios lo está guiando en ese momento. Y yo lo miro como que ese hermano está con el fuego del demonio. Pero nosotros no podemos evaluar eso. El único que puede evaluar si el fuego que nos dirige es de Dios para edificar y salvar, somos nosotros y Dios. Por esa razón, Dios no nos llamó a ninguno de nosotros a juzgar a nuestros hermanos. A ninguno. Porque cuando nosotros hacemos, ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, a nadie, Dios nos llamó a juzgarnos a nosotros mismos. Es la única cosa a la cual Dios nos llamó en este tiempo. Ahora, hermanos, el Espíritu de Dios es fuego consumidor, pero no es el fuego destructor, es el fuego edificador. Cuando el Espíritu de Dios reposa en la vida de un hijo de Dios, lo único que va a hacer edificar, crecer, salvar, construir. Y cuando el fuego que viene de afuera no es de Dios, el resultado será destruir, desanimar, desalentar y echar a perder. Dios, nuestro Señor, quiere que nosotros seamos bautizados con el bautismo del fuego. El último versículo que vamos a leer está en Salmo 139, 1 al 4. Salmo 139, 1 al 4. Como esto es una secuencia, lo vamos a continuar el miércoles. Salmo 139, 1 al 4. Muy bien, rápidamente. Salmo 139, 1 al 4. Muy bien, aquí estamos. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Tremendo, hermanos. Tremendo. Y a veces creemos que Dios no se da cuenta de lo que hablamos, o de lo que hacemos, o de lo que actuamos, o de cómo nos conducimos. Iba a contar algo, pero aquí hay un hermano de la iglesia donde iba a contar, así que mejor no lo cuento. Con el permiso del hermano lo voy a contar.
Llegué a una iglesia y los hermanos me dijeron, pastor, porque yo estaba temporalmente encargado de la iglesia. Pastor, mire, nosotros acostumbramos tener las juntas de iglesia en el basement. Y yo le dije, no, yo acostumbro tener en el santuario. Dice, no, no podemos tener en el santuario porque a veces hay puntos, hay tópicos, hay temas que hacen que el espíritu nuestro se encienda. Y yo le digo, qué bueno que el espíritu de nosotros se encienda, porque el fuego del espíritu siempre enciende. Y le digo, ¿y si es así, por qué no lo tenemos en el santuario? No, porque es un lugar sagrado. Y entonces yo le dije, hermanos, quiere decir que el espíritu que nos enciende no es el espíritu divino, porque si no, no tendríamos problema de estar en el santuario. Así que a partir de este momento vamos a ir a tener la junta de iglesia en el santuario, ya no más en el basement. ¿Y qué creen? Les dije, hermanos, el que se encienda con un espíritu que no sea el de Cristo, era invierno, se va a ir al parking de la iglesia por unos minutos para enfriarse, para que ese espíritu se enfríe. Y cuando se enfría, regresa entonces. ¿Cuál es el espíritu que nosotros tenemos y que está dirigiendo nuestra vida? ¿Cuál es el fuego que nos está encendiendo? Saben, hermanos, Dios conoce todo. Y yo quiero leer otra vez el versículo del Señor. Tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que yo estoy pensando. Sabes todas mis andanzas. Sabes lo que hago, todo lo que hago. Y aún no tengo la palabra en mi lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. ¿Hay algo desconocido para Dios de lo que nosotros no hacemos o de lo que hacemos? No. Dios conoce todo. Ahora, cuando tú no eres un hijo de Dios, cuando tú renuncias a ser un hijo de Dios, entonces lo único que pasa es que el enemigo te toma y te lleva y te guía y te dirige y destruye todo lo que hay a tu paso. Pero cuando el Espíritu de Dios te guía y te conduce, aun cuando tú estés pensando mal, aun cuando tus pensamientos y tus caminos no sean los mejores, nuestro Padre Dios está para que a través de su Espíritu nos pueda sacar de esas situaciones que nos quieren conducir al pecado. Y nos está guiando y nos está dirigiendo y nos está haciendo dar cuenta que estamos haciendo mal. Y entonces el Espíritu de Dios hace que nosotros nos renovemos en Jesucristo y otra vez volvamos a la vida, a estar cerca de Dios. Hermanos, cuando yo estudio la Escritura y cuando he estado estudiando este tema, me he preguntado y le he dicho, Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces todas las cosas. Antes de que yo hable, tú ya sabes lo que voy a decir. Y entonces no tenemos tiempo para leer un versículo que tengo aquí, pero lo voy a recordar de memoria. El salmista decía, Señor, líbrame de los pecados que yo desconozco. Líbrame de los pecados ocultos que yo ni siquiera sé ni me imagino. Y entonces tiene sentido porque Dios es el único que nos conoce perfectamente. Y quiero terminar con esto. Me alegro muchísimo que haya aquí padres jóvenes y que haya abuelos, así como yo. El ser abuelo es la etapa más linda de la vida. Es la más bella de la vida. El ser abuelo, el tener nietos es el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad. Y ustedes, los que no son abuelos, dirán, no, el pastor está exagerando. Pero yo quiero decirles hasta dónde va mi exageración. Si yo hubiera sabido que ser abuelo es lo más lindo de la vida, hubiese preferido ser abuelo primero y padre después. Así que no estoy exagerando. Pero los que tenemos niños en general a nuestro alcance, hermanos, los niños aprenden con el ejemplo que nosotros le damos. No aprenden con las palabras. El niño
hace lo que su padre, su madre, su maestro, el anciano de la iglesia y los dirigentes de la iglesia hacen. Eso hacen los niños. Y un día usted actúa mal, el niño crece, usted le dio comida, casa, buenos consejos, pero no le dio buen ejemplo. Ese niño cuando crece va a decir, tú tienes la culpa de lo que yo estoy viviendo hoy. Porque si nosotros queremos ir con nuestros niños al reino de los cielos, necesitamos permitir que el Espíritu de Dios nos transforme cada día. El bautismo del Espíritu no es una experiencia de una sola vez en la vida. El bautismo del Espíritu es una experiencia diaria en un encuentro personal con Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que cuanto más difícil sea el tiempo, Satanás se manifestará más. Y lo dijo a través de todas las profecías. ¿Y saben qué? Le dijo a sus discípulos, esto solamente sale con ayuno y oración. No hay más. Cuando tú te des cuenta que tu vida espiritual no está en el camino que debe estar, ¿sabes qué debes hacer? Reúne tu familia y diga, vamos a ayunar y vamos a orar. Este martes, yo quiero que oren por nosotros. Este martes, todos los pastores hispanos de la conferencia vamos a estar en un día de ayuno y de oración. Y vamos a orar por cada uno de los miembros de nuestras iglesias. Los pastores tendrán su lista y van a dedicar el día entero a orar. El día entero a encontrarse con Dios. Y vamos a orar por cada uno de ustedes. Y vamos a pedir a Dios por ustedes. Y oren por nosotros, porque queremos que el poder de Dios se manifieste poderosamente para que la iglesia de Cristo esté lista para la venida de Jesús. ¿Usted quiere decir algo? Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, es el único camino que nos queda para estar listos para el día de Jesús. Ahora, si yo termino esto aquí, no tendría sentido. Pero quiero hacer una invitación a la iglesia. Algunos de los padres que tienen hijos aquí, que tienen niños pequeños, quieren decirle a Dios, Señor, quiero entrar en una comunión más estrecha contigo. Quiero dedicar más tiempo a orar. Quiero dedicar más tiempo para que tú puedas dirigir mi vida. ¿Hay alguna pareja de esposos que está aquí esta mañana que tiene niños que quiere decirle eso a Dios? Póngase de pie y voy a orar por ustedes. Padres, esto es primero el llamado para los padres que tienen hijos pequeños. Ahora para los padres que tienen hijos jóvenes, adolescentes, que es una etapa difícil de la vida. Qué tremenda responsabilidad que tenemos, hermanos. Si nosotros no estamos cerca de Dios, nuestros hijos estarán bien lejos de Dios. Todavía nosotros los adultos, mire, yo no soy el pastor de esta iglesia, así que puedo decir todo lo que el Señor me diga que diga. Si se molestan conmigo, voy a estar una semana nomás y ya me voy, ¿verdad? Ya se olvidarán con el tiempo. Pero quiero decirle lo siguiente, hermanos. Si nosotros hoy no dedicamos nuestra vida a Dios, nuestros hijos se echarán a perder. Número 2, nosotros los adultos somos especialistas en aparentar lo que no somos. Los niños no, los niños son lo que son. Y si nosotros aparentamos lo que no somos, los niños se echarán a perder porque ellos no pueden aparentar ni vivir una vida doble. De manera que Dios nos ha llamado a vivir una vida genuina con Jesucristo en este tiempo. Más tiempo a orar, más tiempo a encontrarnos con Dios, para que el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros. Por último, quiero hacer un llamado a la iglesia en general. Los que no están de pie, a los jóvenes, a los niños. ¿Cuántos de nosotros, los abuelos, que son los más bendecidos de la tierra, cuántos de nosotros queremos decirle a Dios, Señor, yo también quiero unirme a este grupo? Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Y no sé, con la disculpa de el primer anciano y el pastor, después de esta oración yo quisiera que terminemos, porque ya estamos en la hora de terminar. Y después de la oración podemos salir. Walter, escuché tu amén.
Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, hemos dedicado este tiempo a ti y tú, Señor, nos estás llamando para que en este tiempo podamos ser los portavoces de tu palabra, no solamente para el mundo, sino para nuestros propios hijos. Tú sabes, Señor, que los padres y los abuelos tenemos que luchar con el enemigo que quiere destruir la institución que tú formaste en la creación, que se llama la familia. Tú sabes, Señor, que los afanes de esta tierra a veces nos hacen perder de vista el punto central que es Cristo en nuestro hogar. Te rogamos ahora, Señor, que tú le des poder a los padres que están aquí. Que tú permitas, Señor, que la sabiduría celestial y la unción de tu Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros esta mañana. Conforme a tu promesa, Padre, te rogamos que sintamos una renovación interior espiritual en nuestras vidas. Que tú, Señor, poderosamente trabajando en nosotros, puedas hacer que nuestro testimonio ilumine el vecindario, ilumine nuestras familiares que no son creyentes, ilumine a nuestros compañeros de trabajo para que a través de nosotros ellos conozcan a Jesucristo. Te rogamos que nos guardes, nos bendigas y nos lleves con bien esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, el miércoles estaremos aquí, el viernes y el sábado terminamos. Hermanos, Dios los bendiga.